El Señor les bendiga ricamente. Para mí es un placer estar aquí. Lo que no es un placer es la presión que tú me has puesto a mí ahora. Damos gracias al Señor. Para mí es un gozo. Tomás es un hermano que amo, que admiro, un amigo. Y el Señor, por su gracia, nos ha unido. Podemos hablar con toda libertad, con toda limpia conciencia, asuntos muy concernientes a nosotros, al ministerio, a la vida. Y es bueno gozar con amigos, con quien uno pueda compartir y abrir su corazón. Y Tomás es uno de ellos. No son muchos los amigos, pero Tomás es uno de ellos. Entonces, doy gracias al Señor que me da el privilegio y me permite llamarlo mi amigo. Yo no sé si es mío, pero yo sí sé que yo soy amigo de él y yo puedo hablar con él y puedo decir y compartir con... Ustedes no se imaginan todo lo que nosotros hablamos y todas las cosas que podemos compartir juntos. Y eso es una grandísima bendición, porque la vida cristiana no se camina sola, se camina en comunidad, por eso es la iglesia. La vida cristiana debe entender también todos nosotros que los pastores somos ovejas y necesitamos también esa comunión y esa comunidad pastoral con quien nosotros compartimos y hablamos. Así que gracias por la invitación y reciban un saludo de nuestra iglesia, que saben que yo estoy aquí. No que yo me desaparecí, ¿dónde estará el hombre? No, ellos saben que estoy aquí y me dieron permiso por ser aquí. Es muy difícil yo salir domingo en la mañana de mi iglesia, pero por la gracia de Dios, es con Tomás, está bien, ve. Entonces reciban un saludo de nuestra iglesia. Me acompaña mi familia, Susana, mis 2 hijas, y para nosotros es un placer. Que el Señor les bendiga ricamente. Quiero compartir una porción de la palabra de Dios que nos habla de distintas situaciones, retos que nosotros como creyentes tenemos y que debemos procurar. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, no vamos a encontrar, como alguna gente cree, incluyendo creyentes, vamos a encontrar un libro de normas, de códigos, donde se dice, no haga esto, no haga aquello. Es más que eso, es la revelación especial del Señor para nosotros ser como Él quiere que nosotros seamos, para que nosotros vivamos esa vida cristiana conforme a su voluntad, conforme a su consejo. El libro por excelencia, entonces, para vivir así, es la Biblia completa, porque toda escritura es inspirada por Dios. Cuando el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo, se está refiriendo básicamente al Antiguo Testamento, pero todo el Nuevo Testamento también es palabra de Dios y es inspirado por él. Entonces, las epístolas de Pablo están escritas para animar, para exhortar y para corregir a sus destinatarios. Todas las epístolas se escriben con uno de esos propósitos, o animar, o agradecer, o exhortar, o corregir algo. Y hoy vamos a estar leyendo una porción de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses que tiene el propósito de animar, exhortar y corregir. Y vamos a leer una porción que será nuestro punto de partida en esta mañana y se encuentra en Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Y dice la Escritura de la siguiente manera: hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos para adorarte. Nos reunimos con este propósito, nos reunimos para cantar alabanzas a ti y recibir de ti tu palabra. Te rogamos que a pesar de mis limitaciones, tu pueblo pueda recibir tu palabra, yo pueda explicarla con fidelidad, con claridad, y todos podamos aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, todas las epístolas de Pablo están orientadas a uno de esos propósitos: corregir una situación determinada en una iglesia local. De hecho, la mayoría de las epístolas es para corregir pecados relacionales, es decir, situaciones entre hermanos, pecados morales, pecados doctrinales. Casi la totalidad de las cartas son así. Hay algunas excepciones dentro de esas cartas y una de ellas es la epístola que hemos leído, la de los Filipenses. Esta carta es como una carta de gratitud. Y el contexto es que Pablo estaba preso. Y Filipenses pertenece a una subcategoría de cartas o epístolas. Pablo escribió 13 epístolas. Y dentro de esas 13 epístolas hay una subcategoría que se le llama epístolas o cartas carcelarias, porque obviamente fueron escritas desde la prisión. Y entre esas cartas son Efesios, Filipenses, y está esta que nosotros hemos leído, que es Filipenses, y Filemón. Fueron escritas desde la prisión. Y Pablo está en una condición donde está privado de su libertad. Una de las cosas más preciadas que tiene el ser humano es precisamente la libertad, tener la oportunidad de uno poderse mover de aquí para allá sin ningún tipo de limitaciones. Una de las cosas que a las personas más les gusta y que cuando tienen cierta libertad económica hacen es viajar, porque viajar es una expresión de libertad. Ir a nuevos lugares, conocer nuevos sitios y inmiscuirse en otras culturas y conocerlas es una expresión de libertad. Pero aquí Pablo está privado de eso. La epístola a los Filipenses se le dice la epístola del gozo, porque Pablo hace unas 15 referencias a estar gozosos, que es una resignación gustosa a lo que Dios ha decretado. No es simplemente una resignación, ay, aquí, ya tú sabes, preso, pero ¿qué vamos a hacer? Como a muchos creyentes, incluso que tú los saludas. Y de verdad le digo, eso me molesta. ¿Cómo está? Ay, ya tú sabes, viviendo por cabezón. ¿Cómo puede ser que un creyente responda así? Ay, ya tú sabes, respirando porque el aire es gratis. ¿Y qué? ¿Cómo tú estás? Ay, aquí, ya tú sabes, pasándola con esta prueba tan grande que yo no sé cuándo que va a pasar. No, el gozo es una resignación, pero gustosa, es contentamiento a lo que Dios ha decretado. No quiere decir que estemos haciendo una fiesta. ¿Y cómo tú estás? Ay, aquí me declararon un cáncer terminal que me mata dentro de 3 días, pero estoy contento. No, estas cosas le pueden impactar a uno en su carne, pero no van a alterar el humor. No van a hacer que uno esté renegando o negando el nombre de Cristo con nuestras actitudes por medio de las pruebas. Pablo está agradecido del Señor y él, que está preso, exhorta a los que él le está dirigiendo esta carta a que estén con una resignación gustosa, porque aunque ellos estaban en libertad,
no era que la estaban pasando fácil. Cuando nosotros leemos 2 de Corintios, capítulo 8 y 9, el apóstol Pablo en dos capítulos menciona a los hermanos de Macedonia. Y dice la Escritura que de su profunda pobreza y de su gran tribulación le rogaron a Pablo que le permitieran apoyarlo financieramente en su ministerio. Eran pobres y estaban siendo perseguidos. Y esos hermanos de la región de Macedonia eran, entre otros, los hermanos filipenses. Y Pablo le dice, tienen que estar gozosos, no dejen que la prueba le mate el gozo. Y yo sé que no solamente la prueba puede matar el gozo, también hay hermanos matagozo, asesinos de gozo. Yo soy pastor por unos 30 años y yo veo el celular que me suena y yo dije, ay. De que yo veo eso es una llamada depresiva. Pero no dejo que ni aún eso me mate el gozo. ¿Y sabe qué hago para que no me mate el gozo? No le cojo la llamada. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a este libro de Filipenses, el Señor nos hace unas exhortaciones para vivir la vida cristiana con gozo, con plenitud. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de este libro habla de otros. En el capítulo 1 habla de los hermanos de Roma, donde él está preso, de los que se han convertido y la obra del Señor por medio de él en la ciudad de Roma y en la prisión misma. En el capítulo 2 habla de Timoteo, su más fiel colaborador. De las 13 epístolas, en 11 Timoteo es mencionado, y habla también de un hermano muy amado que es Epafrodito. Y Epafrodito es el hermano que enviaron los hermanos de Macedonia, principalmente de la ciudad de Filipo, de ahí el gentilicio filipenses, y ellos envían a Epafrodito a la prisión donde está Pablo, con un donativo, con una ofrenda para apoyarlo a él. Pero Epafrodito, por razones que no sabemos, se enfermó y Pablo lo tiene que cuidar. Y aquí es algo paradójico porque envían a Epafrodito para que cuide a Pablo, para que lo apoye, y Pablo termina cuidándolo hasta tal punto que dice la Escritura que estuvo a punto de morir. Y Pablo dice que para que no se le añadieran más aflicción a sus aflicciones, el Señor le preservó la vida a Epafrodito. Y cuando Epafrodito iba a volver, Pablo le dice, no te vayas con la mano vacía, envío contigo esta carta de gratitud a los hermanos de Filipo, y es esta epístola a los filipenses. Y ahí entonces Pablo habla en este capítulo 2 de estos hermanos Timoteo y Epafrodito, y en los capítulos 3 y 4 Pablo deja de hablar de otros para hablar de él y presentarnos parte de su testimonio. Y en este capítulo 3 Pablo habla de su vida pasada. Desde el versículo 4 Pablo habla de cómo él se gloriaba y se apoyaba en sus propias capacidades, habilidades, talentos, fortalezas y educación. Y aquí, en este versículo 13 que nosotros hemos leído, Pablo nos da unos indicadores que deben servirnos a nosotros mismos para ver cómo está nuestra dependencia del Señor, cómo nosotros vamos creciendo en Él. Vamos a verlo. Versículo 13, que es el que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Y a qué se refiere Pablo con eso? Si él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, tiene que ser algo muy grande. Si Pablo, con todo lo que él hizo, no ha alcanzado una meta, entonces esa meta tiene que estar muy lejos.
¿O eso está muy alto? ¿O eso es muy profundo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Cuando nosotros leemos el contexto del pasaje, Pablo está dando su testimonio. Si leemos desde el versículo 4 en adelante, Pablo dice que él tiene méritos humanos para sentirse orgulloso, superior y por encima de los demás. Él lo reconoce. Miren lo que Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo lo que quiere decir es, si hay una persona que tiene razones humanas para sentirse superior a los demás, de confiar en sí mismo, de apoyarse en su propia prudencia, ese soy yo, dice Pablo. Son unas declaraciones temerarias, pero se están refiriendo a un viejo Pablo, no a este Pablo. Se está refiriendo más bien a Saulo, no a Pablo. No a aquel a que el Señor tiró en el piso y lo hizo comer el polvo de la humillación. Dice el apóstol Pablo, yo tengo razones para sentirme así. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. No hay nadie que me pueda señalar una falta alguna en la observación visible de la ley. Fíjense que Pablo no habla de sus pensamientos, Él no habla de sus interioridades. Él habla de lo que es visible. Visiblemente no había nadie que pudiera señalarle algo a Pablo. Y en el mundo del judaísmo, del fariseísmo, eso era lo que importaba. Y Pablo dice, en ese contexto, en esa realidad, nadie me puede señalar nada. Claro, Pablo no alude a las interioridades del corazón. Pero eso no era lo importante para los fariseos, sino la pose, la postura, lo público, lo que la gente podía ver, medir, lo tangible. Para ellos eso era lo más importante y Pablo estaba apelando a eso. Yo soy un verdadero judío, yo soy una persona irreprochable en cuanto al cumplimiento de la ley. Nadie me puede señalar nada. Pero él estaba hablando de ese Pablo que se apoyaba en sus capacidades humanas. Sin embargo, Pablo dice, todo esto que para mí era de gran valor y estima, comparado con la gloria, con la majestad, con la grandeza del Señor, es pura basura. En otras palabras, Pablo sabe que él estaba muy perdido a pesar de su actitud circunspecta, a pesar de que él se esforzaba por ser una persona ante los ojos de los demás irreprochable. Aquí en este versículo 13, Pablo dice, yo no he llegado donde yo quiero. Yo no he llegado donde yo anhelo, sobre todo lo que Dios quiere que yo sea. Yo no lo he alcanzado a pesar de todas sus capacidades humanas, porque las capacidades humanas comparadas con la gloria y la majestad de Cristo es imperceptible, insignificante, no tiene nada que ver con lo que verdaderamente llena el alma. Con lo que verdaderamente agrada a Dios, no tiene nada que ver, no sirve para eso. Podemos tener al mundo de rodillas delante de nosotros. Podemos ver que la gente quiere ser como nosotros. Podemos ver que todo el mundo nos ovaciona y nos quiere, pero eso no llena. Yo veo los grandes artistas a través de la historia que han terminado por quitarse la vida. Un premio Nobel de la Paz, de literatura como Ernest Hemingway, terminó suicidándose.
Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse, todos ellos con millones de seguidores. Todo el mundo quería ser como ellos, menos ellos mismos. Personas que tienen al mundo de rodillas a sus pies y se encuentran miserables y vacíos. Pablo no está diciendo que el estudio y la preparación sea mala. Pablo lo que está diciendo es que eso comparado con la grandeza de Cristo no sirve de mucho. Pablo no está diciendo que no nos preparemos o que el dinero es malo. Pablo no está diciendo eso. Miren lo que Pablo está diciendo y lo aclara. Pero cuantas cosas, versículo 7, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del reconocimiento o del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Pablo tiene un anhelo de él ser como Cristo, de conocer cada vez más a Cristo. Pablo tiene una insatisfacción santa todavía. Esto que nosotros vemos aquí es una expresión de humildad de Pablo. Porque Pablo no está diciendo, yo a toda mi gloria humana le añadí ahora el ser cristiano. Y yo he oído personas dando testimonios parecidos. Yo era una buena persona, lo que me faltaba a mí era ser cristiano y ya soy cristiano. Como quien dice, estaba en tercera y con un toquecito anoté. No importa lo íntegro que usted se considerara, usted estaba perdido como el mayor asesino en serie de la historia. Nuestras buenas obras llegaban putrefactas al trono de Dios, las tuyas y las mías. Estábamos sin esperanza, estábamos sin ningún tipo de opción, sino la muerte eterna y separado eternamente para siempre del Señor. Pero gracias a Dios por Jesucristo que tuvo misericordia de nosotros. O sea, no era que yo casi estaba perdido o casi estaba salvo. Eso decía un poema de Rubén Darío. Casi me quisiste, casi te he querido. Si no fuera por el casi me caso contigo. No era que yo estaba casi perdido. Estábamos totalmente perdidos, sin esperanza. Y Cristo tuvo misericordia de nosotros y ahora estamos totalmente salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Pero Pablo precisamente, y aquí hay un contraste, el que no tiene al Señor cree que está bien y se llena con cualquier cosa. El que tiene a Cristo, no importa lo bien que se considere, siempre entiende que puede estar mejor para la gracia, para la gloria del Señor. Agustín decía, el orgulloso se cree humilde. Y yo he escuchado personas, figuras públicas, diciendo, no, tú sabes que yo soy muy humilde. Oye, eso. No, yo soy muy humilde. Entonces el orgulloso se cree humilde, y decía Agustín, y el humilde se cree orgulloso. Esta es la gran paradoja.
hay una insatisfacción de querer ser más como el Señor. Y eso es lo que Pablo está mostrando humildad. Cuando Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, dice la Escritura que allí duró 2 años. Y dice la palabra de Dios que todo Asia fue invadido por la palabra de Dios. Llenamos toda Asia con el Evangelio. Trabajando. Según a los Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante, habla de todo lo que Pablo pasó por la causa de Cristo. Y a pesar de Pablo haber hecho todo esto, dice, yo no pretendo haber llegado. Todavía me falta tanto. Qué humildad de Pablo. La Biblia dice que Dios atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Leí hace tiempo que la verdadera humildad consiste en callar insistentemente nuestras virtudes y dejar que los demás, si quieren, las reconozcan. Porque no hay nadie más vacío que el que está lleno de sí mismo. Pablo está diciendo, en mi antigua vida, eso era ganancia. Ahora que tengo a Cristo, eso no sirve, comparado con su gloria y con su majestad. Entonces, crecer en la vida cristiana es crecer en dependencia de Dios. Y en esa dependencia de Dios, mientras más cerca estamos de Dios, más pequeños nos vamos a ver, que es lo que está pasando con Pablo. Una persona que se sienta satisfecha, que esté complacida, que entiende que no tiene que buscar más, que siempre está pensando que los demás sí tienen que buscar de Dios, él no, o ella no, es una persona que no está caminando cerca del Señor. Pablo, con todas las iglesias que fundó, con todo lo que padeció por la causa de Cristo, con toda su preparación intelectual, con todos los libros que escribió, con haber ido al tercer cielo, y Pablo dice que él no ha llegado todavía. Dios atiende al humilde. La humildad no va a surgir espontáneamente en nosotros. La humildad no es algo que es algo que se practica. Yo no puedo decir, yo soy humilde. Imposible, yo no soy humilde. Yo soy un orgulloso en tratamiento. Me quitan el tratamiento, ahí mismo sale la bestia indomable. Y lo paradójico es que a veces, humanamente hablando, ni siquiera tenemos méritos para parecer orgullosos, y aún así lo somos, cuando no tenemos nada que ostentar. ¿Por qué? Porque es una condición humana. La humildad es algo que se practica de manera intencional. Ninguna de las virtudes que nos habla la Biblia surgirán de manera espontánea. Tenemos que ser intencionales. El dar, el amar, el ser humilde, todas esas virtudes hay que ser intencional en ellas. Y Pablo está practicando y modelándonos la humildad. Pero no es lo único que Pablo nos dice. Si nosotros leemos en el pasaje, nos vamos a dar cuenta que Pablo dice, mediante una conjunción adversativa, pero una cosa hago. A mí me encantan las conjunciones adversativas porque sirven de puentes, normalmente entre dos ideas o conceptos que son contrarios entre sí. Es como que yo le diga al pastor Tomás, te invito a comer, pero tú pagas. Yo estoy invitando, pero el que va a pagar a él, por supuesto. De hecho, todas las veces que hemos salido, él paga, gracias al Señor. Tiene el ministerio de pagarle al pastor Otto la comida, un buen ministerio, que debería ser imitado por todos. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor, porque aquí Pablo nos está hablando con claridad, está abriendo su corazón, mostrándonos mediante su testimonio la esperanza que hay en Cristo Jesús, porque Pablo era perseguidor de la iglesia, Pablo era un asesino, una persona que se justificaba él mismo por sus obras, y ahora se está presentando como uno que está luchando por querer ser más como el Señor quiere. ¡Qué esperanza! ¡Cuánta gracia hay en este pasaje! Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
¿Y qué es lo que queda atrás? Bueno, esa vida de la cual él se sentía orgulloso. Todas sus capacidades humanas ya no sirven de mucho cuando se confía en ellas únicamente. Ya esas capacidades humanas no es lo que le da sentido a la vida de Pablo, sino la dependencia y el conocimiento de la gloria y la majestad de nuestro Señor. Vuelvo y aclaro, Pablo no está diciendo que no debemos prepararnos y no debemos estudiar. No es eso. Lo que pasa es que esas cosas solamente tienen utilidades en este tramo de la historia que nosotros le llamamos nuestras vidas. Después de ahí no sirven. Y podemos usar eso que Dios nos ha dado para su gloria y su honra. Yo todavía sigo estudiando y dirijo una institución académica. No es el problema, no es el estudio, es el lugar que nuestras capacidades humanas van a ocupar en nuestras vidas. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo nos hace una segunda exhortación. La primera es la humildad. La segunda es morir a toda área o a todo aspecto del pasado que nos pueda dañar. Hay aspectos del pasado que son buenos y hay que recordarlo. El Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, yo no me voy a olvidar de los beneficios del Señor, de su gracia, de su misericordia, de cómo me sostiene, de cómo me guía. Yo no me voy a olvidar de eso. Un corazón agradecido no sufre de amnesia. Siempre recuerda lo que Dios ha hecho, lo que han hecho los demás por él. Y déjenme decirle una cosa, hermanos. Nosotros debemos ser agradecidos, pero no debemos exigirle gratitud a los demás. Porque cuando tú vives exigiendo gratitud, te vas a encontrar con una realidad. Y es que la mayoría de la gente no son agradecidas. Ni son agradecidas, ni son leales. Y el que ayuda al otro esperando gratitud y lealtad, vivirá amargada siempre. Una persona que vive, oye, pero yo hice esto por esta persona y ni siquiera me dio la gracia. Es que tiene que hacerlo por amor a Cristo. Porque si lo hace pensando, indique que porque tú le hiciste el bien, el otro va a estar agradecido, va a vivir en hiel de amargura, degustando el ajenjo y la retama permanentemente. Porque si hay algo que caracterizan a los seres humanos es la ingratitud. Cuando José Martí solicitó la ayuda del general Máximo Gómez en la ciudad de Montecristi, lo que se conoce como el Pacto de Montecristi, Máximo Gómez le preguntó, ¿qué me ofreces? La respuesta de José Martí fue genial. Le dijo, te ofrezco el olvido y la ingratitud de los hombres. Por eso, si tú hiciste el bien, hiciste favores y no te lo agradecieron, muere a eso. Olvídate de eso. Eso es una inversión en la eternidad que muchas veces aquí no se cobra. Podrán aparecer unos o dos o tres agradecidos, pero la mayoría no agradece. Yo no voy a ser literalista con eso, pero de 10 leprosos solamente se devolvió uno. Quiere decir como que no hay mucha esperanza, si lo tomáramos literalmente así. Pero Pablo dice, yo tengo que morir al pasado. Tengo que morir a las personas que estaban conmigo y ahora no están. Tengo que morir a la ingratitud. Tengo que morir a lo que me hiere del pasado. Perdonar no es olvidar. Porque si alguien me agrede
de forma tal que me deja una lesión permanente. Y yo lo perdoné y alguien me pregunta, ¿y qué fue lo que te pasó? ¿Quién te hizo eso? Ay, mira, yo lo perdoné, yo ni me acuerdo del nombre de esa persona. Ajá. Probablemente cada vez que pise me dije, ay, fulano, ay, fulano. Pero es no recordar con dolor. Que me duele el cuerpo, pero no lo que la persona me hizo. Cuando José se encontró con sus hermanos, Génesis capítulo 45, José los perdonó. Pero José le dijo, no se sientan mal. Ustedes pretendieron hacerme mal. O sea, él no le dijo, ¿y qué fue lo que ustedes hicieron conmigo? ¿Y cómo fue que yo llegué aquí a Egipto? Ay, yo no me acuerdo porque yo los perdoné. No, José le dijo, ustedes, tú principalmente, ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios usó esto para bien, para salvar vidas. En otras palabras, José le está diciendo, ustedes fueron instrumentos de Dios, aunque son responsables de sus actos. Pero Dios usó esto para bien. Perdonar no es olvidar, es no recordar con dolor. Perdonar es no querer desquitarse. Y hay personas que yo he hablado con ellas que me dicen, no, yo sé lo que pasó y yo, pastor, no recuerdo con dolor. Amén. Ni yo me quiero desquitar. Dios es el que sabe. Amén, gloria a Dios. Pues mire, esa persona quiere a ver si tú lo ayudes. Ah, no, de ahí para allá. La tercera característica del perdón es servir a quien te agredió. Obviamente no le dé la espalda, pero sírvele. Porque tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Pablo dice, tengo que olvidar todos los aspectos de mi pasado que me puedan dañar. Las deslealtades, las ingratitudes, los atentados, ese oficialismo religioso judío. ¿Y ustedes creen que Pablo no sabe quiénes eran los que lo querían matar? Pablo dice, tengo que olvidar eso. Tengo que seguir adelante. Hace muchos años atrás, recién comenzando yo el ministerio, una señora fue a hablar conmigo y me habló de su vida, y la verdad era una vida calamitosa, llena de infortunios y desventuras. Y lloraba, y habló como por 1 hora y media, ella sola y yo oyéndola. Me habló cómo había perdido su trabajo, su esposo, sus hijas, un desastre la vida familiar de esta señora, sus enfermedades. Yo le pregunté, ¿y cuándo fue esto? Y ella me dijo, eso hace como 20 años, pastor. Y me lo contó como si hubiese sido reciente. 20 años lamentándose, 20 años sufriendo, 20 años teniendo rencores en su corazón. No se lo dije, pero lo primero que me vino a la mente es, usted ha perdido 20 años de su vida. De nada sirve lamentarse de lo que pasó, ya pasó. Debe consolarnos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas juntas cooperan para bien. Deben consolarnos los textos bíblicos que nos hablan de que Dios tiene propósito en todo. De que quizás no disfrutemos la providencia aflictiva de Dios, pero Dios tiene control de todo y Dios tiene propósito en todo. Pablo tuvo que tomar la decisión, tengo que morir a este pasado que me agobia. Incluso pienso yo, ¿cuántas veces el apóstol se despertó viendo el rostro ensangrentado de Esteban? Pero ¿de qué servía
los lamentos. Ya él había pedido perdón. Y a ti te digo, hermano, hermana, si Dios te perdonó, ya, no te torture más. Si pediste perdón a quienes ofendiste, no dejes que esa culpa infundada que viene del mismo diablo te haga detenerte, que te deprima, que te quiere confinar en una prisión. Ya Dios te perdonó. La palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Cristo es el que justifica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, cuando Cristo murió en la cruz, ni tú ni yo habíamos nacido. Y Él sabía no solamente que nos iba a salvar, no solamente sabía eso, sino sabía que aún después de morir y salvarnos, nosotros íbamos a seguir pecando y aún así murió por nosotros. Pablo dice, para crecer en la vida cristiana, no solamente hay que revestirse de humildad y dependencia del Señor, sino que hay que seguir avanzando. Y por eso Pablo nos da esos dos principios, el de ser humildes y el del morir al pasado. Y es como, diríamos, el marco conceptual o teórico de estas exhortaciones. Ahora Pablo nos da una tercera exhortación, que es ya salir de lo teórico a lo práctico. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Vayan conmigo al texto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué dice ahora? Y extendiéndome a lo que está delante. Obviamente, si dejo lo que está atrás es porque sigo adelante. Decía el misionero, explorador y médico inglés David Livingstone, iré a cualquier lugar siempre que sea hacia adelante. Y lo decía Pedro Mir, en la misma ruta del sol, siempre hacia adelante. La palabra que Pablo está usando aquí la toma prestada de la cultura deportiva que Pablo conocía muy bien. Y cuando nosotros estudiamos las epístolas de Pablo, Pablo recurre a varias imágenes que tienen que ver o con la vida cristiana como una vida de soldados por la causa de Cristo, de que estamos en una guerra y que nosotros somos soldados de Cristo. Pero también usa la figura de que la vida cristiana es una carrera y nosotros somos atletas. Le escribe a Timoteo ya en la última fase de su existencia, precisamente apelando a esas imágenes. Porque ya yo estoy a punto de ser sacrificado. He peleado la buena batalla como soldado. He acabado la carrera. Y Pablo está usando precisamente un término conocido por los atletas. Él está diciendo, extendiéndome hacia lo que está delante. ¿Por qué? Porque la parte teórica es que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una actitud humilde, que tenemos que tener una actitud de morir a lo que nos daña de nuestro pasado. Pero eso habla de actitud, de disposición del ánimo. Y yo creo que todos nosotros conocemos personas, incluso hemos pasado por eso, de que sabemos y estamos conscientes de que algo está bien o está mal, pero no lo hacemos o no lo dejamos. Hay personas que tú le hablas del Evangelio, le predicas a Jesucristo y te dice, ay, sí, ay, claro, sí, eso es verdad, sí, sí. Pero cuando tú le dices, ven a Cristo ahora, pídele perdón por tus pecados, te dicen, ay, no. O sea, hay un reconocimiento de quién es Cristo, pero venir a Cristo es otra cosa.
Hay personas que saben que están mal y lo reconocen, pero no pasan de ahí. Dice la Escritura, en la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo volvió en sí, dice, mas él volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué? Que yo he conocido muchas personas que han vuelto en sí, que saben lo que tienen que hacer, pero nunca se han levantado. Sí, yo sé que tengo que cambiar. Sí, yo sé que tengo que cambiar mis hábitos alimenticios. Sí, yo sé que tengo que terminar con esa relación. Sí, yo sé que tengo que terminar con ese trabajo. Sí, yo sé que esa juntiña no me hace bien. Sí, yo lo sé, pero nunca lo dejan. El hijo pródigo es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Dice la Escritura que él se levantó y fue donde su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Tal como él lo concibió, lo hizo. Pablo está diciendo, extendiéndome. No es solamente que tengo que ser humilde, no es solamente que tengo que morir a mi pasado, yo me voy a extender. Y la palabra extenderse describe el esfuerzo que hacen los atletas cuando están corriendo para llegar a la meta. Apelan a sus últimas fuerzas, a todas sus energías para alcanzar aquello por lo cual ellos han luchado. Pablo está diciendo, extendiéndome a lo que está delante. No es solamente la actitud, ahora yo me voy a esforzar, voy a pagar el precio del dolor, de la abnegación, del sufrimiento para agradar a Cristo que lo entregó todo por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Voy a pagar la cuota de dolor que sea necesaria para agradar al Señor. No es solamente el reconocimiento de la humildad. No es solamente el reconocimiento de que tiene que morir a su pasado, es hacerlo. La palabra de Dios nos muestra que eso no es algo que Pablo lo hizo un día. Porque Pablo está diciéndome, está diciéndote a ti, me está diciendo a mí, extendiéndome. La forma en que está conjugado ese verbo implica algo permanente. Quiere decir que hoy me levanté y hoy me voy a extender. Y durante todo el día seguiré extendiéndome. Y mañana igual, y pasado igual, hasta que Cristo nos llame a su presencia. Un día a la vez, hermano. Hoy decido morir a mí y vivir para Cristo. Hoy decido no conocer ni reconocer mis gustos personales, sino lo que le agrada al Señor. Hoy voy a perdonar. Hoy voy a practicar la humildad. Hoy voy a hacer todo lo que el Señor quiere que yo haga y sea. Debemos ser humildes. Debemos morir al pasado y tenemos que extendernos. Pablo es un maravilloso ejemplo porque nos muestra sus flaquezas y sus debilidades, tal como nosotros también estamos luchando, él luchó. Por lo tanto, si Pablo lo logró, nosotros también podemos lograr. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Porque extenderse es ir a la palabra de Dios. El Señor no va a abrir la Biblia por mí, yo tengo que abrirla. El Señor no va a leer la Biblia por mí, yo tengo que leerla. Extenderse es leer la palabra de Dios, es comerla, es ir diariamente y meditar en ella todo el día. Extenderse es ir donde te ofendieron
y perdonar. O donde ofendiste y pedir perdón. Extenderte es dedicarle tiempo al Señor. Extenderse implica todo lo que el Señor espera que yo haga. No es simplemente la actitud de lo que tengo que hacer, es hacer lo que el Señor quiere. Padre Santo, gracias por tu palabra. Tú nos hablas por medio de ella. Y cada vez que tu palabra es predicada, exige una reacción. Y nosotros, Señor, apelamos a ti para que tu pueblo aquí reunido reaccione conforme a lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y te rogamos, Señor, que nos guarde. A ti sea la gloria y la honra. Si aquí hay personas que no te conocen, esperamos que tú hayas puesto en su vida un entendimiento de que te necesitan urgentemente y acudan a ti pidiendo, Señor, que les perdone por haber pretendido vivir sus vidas como ellos quieren. Salva vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien ahí.